Hola, soy Joshua Sparrow del Braselton Touchpoint Center y este es Aprender a Escuchar, Conversaciones para el Cambio. Para saber más sobre el Braselton Touchpoint Center y aprender a escuchar, solo tiene que ingresar a braseltontouchpoints.org y hacer clic en la pestaña de Offerings o en la pestaña de Webinars. Hoy escucharemos al psicólogo, profesor de la Universidad de Columbia y colaborador del New Yorker y del New York Times, Andrew Solomon, quien ha estado reflexionando sobre cómo el COVID ha desafiado y cambiado a las familias, escuchando a todo tipo de familias y preguntando ¿quién mece la cuna ahora? El título de su próximo libro. El doctor Solomon observa que la naturaleza de la familia ha cambiado y está cambiando profundamente y propone que nos engañamos a nosotros mismos cuando no reconocemos y celebramos esa floreciente diversidad. Se ha reunido con padres solteros, padres divorciados, padres de acogida, padres que utilizaron tecnología de reproducción asistida, padres del mismo sexo, familias multiparentales y muchos otros que están inventando nuevas estructuras de las que todos podemos aprender. Su trabajo también ha profundizado en su experiencia como esposo y padre. Somos increíblemente afortunados de tener a Andrew Solomon con nosotros hoy y pronto verá por qué, si es que ya no lo sabe. Pero antes, un poco de información sobre el episodio de hoy de Aprender a Escuchar. Más de 1,200 personas se han inscrito en el seminario de hoy. Es estupendo verlos y a todos en el chat, así que por favor cuéntenos quiénes son, dónde están y qué hacen. Nuestra intérprete Natalia Correa, que se une a nosotros desde Bogotá, Colombia, traducirá simultáneamente nuestro seminario al español. Gracias, Natalia. Para acceder a la traducción, haga clic en el icono de interpretación en los controles del Zoom. A continuación, seleccione el español. Para silenciar el inglés de fondo, seleccione silenciar el audio original. La conversación de hoy será en español e inglés. En los controles de su reunión, haga clic en interpretación. Haga clic en el idioma que le gustaría escuchar. Para escuchar solo español, haga clic en silenciar audio. Hoy también le podemos ofrecer subtítulos para aquellos que quieran utilizarlos. Para activar los subtítulos, haga clic en el icono de los subtítulos en los controles de sub y seleccione mostrar subtítulos. También puede ajustar el tamaño de los subtítulos. Por favor, utilice la función de chat si tiene un comentario que compartir o necesita ayuda con un problema técnico. Escriba sus preguntas para el Dr. Solomon en el recuadro de preguntas y respuestas y trataremos de detenernos algunas veces en el camino para responderlas. Si desea recibir un certificado de asistencia al seminario web de hoy, asegúrese de completar la encuesta de comentarios. La encuesta se abrirá en su navegador cuando termine este seminario y también recibirá mañana un enlace a la encuesta en un correo electrónico de agradecimiento que incluirá un enlace a la grabación del seminario. La encuesta y la grabación del seminario web estarán disponibles tanto en inglés como en español. También puede acceder a las grabaciones en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web. Antes de empezar, quiero dar las gracias a nuestro patrocinador, la Fundación Burke, y a nuestro equipo de producción de Braselton Touchpoint Center, Isabela Mantilla, Sheila Merchant Yuma, Michael McCarthy, Kim Netter y Susan Okasek. Y ahora me gustaría presentar al invitado de hoy, Andrew Solomon. El Dr. Solomon es profesor de psicología clínica en el Centro Médico de la Universidad de Columbia, profesor de psicología en la Universidad de Yale y expresidente del Penn American Center, una organización sin ánimo de lucro que defiende y celebra la libertad de expresión en Estados Unidos y en todo el mundo. Andrew Solomon es escritor y conferencista sobre psicología, política y arte, y activista de los derechos LGBTQ, la salud mental y las artes, y colabora regularmente con The New Yorker y The New York Times. Su artículo sobre el suicidio infantil acaba de aparecer en el New Yorker de la semana pasada y no se lo deben perder. En el libro de Andrew Solomon de 2012, Far From the Tree, The Parents, Children and the Search of Identity, ganó el premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros de No Ficción y fue elegido como uno de los 10 mejores libros del New York Times de 2012. Su siguiente libro, Far and Away, Cómo los viajes pueden cambiar el mundo, se publicó en 2016 y ha sido nombrado libro notable del New York Times.
Anteriormente escribió The Noonday Demon, An Atlas of Depression, El demonio de la depresión, un atlas de la enfermedad, que ganó el National Book Award en 2001 y fue finalista al premio Pulitzer en 2002. Más recientemente ha realizado una película premiada, The Far From the Tree, disponible en Hulu, que vale la pena ver. Tuve el privilegio de asistir a la premiere en Nueva York antes de la pandemia y más recientemente hizo un audiolibro titulado New Family Values, en el que aborda algunos de los temas de los que hablaremos el día de hoy. Andrew vive con su esposo y su hijo en Nueva York y Londres y tiene doble nacionalidad. También tiene una hija con una amiga de la universidad. Dr. Solomon, gracias por acompañarnos hoy. Es estupendo volverlo a ver y ojalá pudiera ser de nuevo en persona. Yo también estoy encantado de estar aquí hoy y espero que también que pronto sea en persona. Cuando nos vimos la última vez, ya estabas trabajando en un nuevo libro y escuchando a las familias. En el manuscrito de ese próximo libro, que titula ¿Quién mece la cuna?, usted explica, y aquí voy a leer un extracto: soy el padre biológico de George, que ahora tiene 10 años. Mi esposo, John, es su padre adoptivo y durante su primera infancia fue su primer cuidador. Actualmente no tenemos contacto con la donante de óvulos, que es su madre genética, pero ella aceptó antes de la inseminación que estaría dispuesta a conocer a George cuando tenga 18 años y si él así lo desea. Estamos muy unidos a nuestra madre de alquiler, Laura, a la que George llama mamá, pero quien vive en otro estado y a la que solo vemos de forma intermitente. Llama a la mujer de Laura, Tammy, mami, y a sus hijos, Oliver y Lucy, de los que mi esposo es el padre biológico, su hermano y hermana. Entonces, cuéntenos un poco acerca de usted y su familia y de la forma en cómo podemos expandir el entendimiento de cómo quien mece la cuna se convirtió en su pasión y en su compromiso. El propósito de ese pasaje realmente fue dejar a la gente ligeramente confundida. Así es que si estás ligeramente confundido, entonces un punto funcionó. Es decir que las familias se han vuelto inmensamente complejas y tendemos a medir el valor de cualquier tipo de familia por la medida en que se ajusta al ideal de la familia de los años 50. Y esa nunca fue realmente la forma en que las familias fueron, incluso en los años 50. Pero nos imaginamos una pareja casada, heterosexual, unirracial, en la que una de las personas es el principal sostén de la familia y la otra persona es el cuidador principal y tienen un determinado número limitado de hijos. Y lo que me interesó cuando empecé a hablar de quién mece la cuna fue mirar todas las cosas diferentes que constituyen la familia. Mirar el divorcio, las familias adoptivas, la forma en que el movimiento de las mujeres permitió a las mujeres la libertad de dejar los matrimonios en los que no eran felices para buscar matrimonios interraciales, y mirar la forma en que el caso Loving contra Virginia, en cuanto a la legalización del patrimonio interracial, fue realmente la primera vez que la gente dijo que no depende del gobierno decir con quién nos podemos casar, sino depende de nosotros. Y luego mirar en secuencia una variedad de otros tipos de familia, la reproducción asistida, los padres solteros, la adopción, las familias de acogida, las familias LGBTQ, las familias multiparentales, el cuidado de niños pagado y lo que llamamos la familia sin hijos por elección. Y en términos de mi propia familia, quiero decir que has dado un resumen de cómo estamos relacionados unos con otros. Yo crecí con la sensación de que nos debíamos compadecer de las familias que no se ajustaban a esos viejos ideales de los de la familia en que crecí, mi familia en origen. Es difícil creer que tengo 58 años y cuando yo era un niño, había un niño en mi clase que tenía padres divorciados y todos lo consideraban, ya sabes, una especie de tragedia. Y me sentí terriblemente mal por él. Y así sucesivamente. Y era solo por el divorcio. Y yo siento que ahora tenemos muchas otras formas de familia y ha sido la proliferación de muchos tipos de familia lo que ha hecho posible que tenga una familia y que ha hecho posible que tengamos las complejidades que he narrado al principio de esta sección. De la lectura de su fabuloso manuscrito, hay otro extracto de él que quisiéramos compartir y escuchar de cómo llegó a ser un apasionado comprometido
con ayudarnos a todos a pensar de manera diferente y fresca sobre las familias de las que escribe. Recuerdo cuando era más joven y la gente decía, puedes ser gay y aún tener un hijo. En aquel momento pensé, y puede que en parte fuera solo una homofobia internalizada, de que ser padre homosexual era injusto, que sería demasiado duro para un niño tener padres homosexuales. Qué doloroso leer esto. Luego, muchas otras personas homosexuales lo hicieron. Y entonces pensé, bueno, ahora es una norma social y me parece que puedo hacerlo y que no será tan duro para mis hijos putativos. Entonces, por favor, prepáranos un escenario y cuéntanos sobre cómo eran las familias cuando usted crecía y cómo era para usted crecer en esos tipos de familia y qué fuerzas han impulsado desde entonces el cambio de las estructuras familiares. Usted ha hablado un poco sobre la legislación en Virginia con respecto a deshacer las terribles y antiguas leyes sobre el mestizaje, entre comillas, pero díganos sobre lo que ha estado impulsando estos cambios de las estructuras familiares y también en estos 2 últimos años, cómo ve la forma en que la pandemia cambió las formas en que se desenvuelven las estructuras, los roles y las relaciones familiares. Bueno, siento que ha habido una gran apertura de lo que constituye la familia y que el error que hemos cometido, al que hemos aludido antes, es que tendríamos a juzgar a todos estos tipos de familias por el grado de similitud con ese ideal de los años 50 y que en realidad la diversidad es la riqueza de la experiencia. Creo que el movimiento actual hacia la justicia racial se basa en esa idea de que no hay un conjunto de comportamientos que son correctos y todo lo demás es incorrecto y marginal. Hay diferentes formas de ser e interactuar en el mundo. Y lo que me interesaba al emprender este proyecto es cómo podemos llegar a valorar esa diversidad en sí misma y dejar de decir, bueno, eres padre gay, pero en realidad no es tan diferente de los padres heterosexuales. Y en realidad estás haciendo lo mismo. En su lugar decir, mis hijos están teniendo experiencias diferentes a las de los muchos de sus compañeros porque han crecido en un hogar con alguien que es homosexual y como para George, 2 personas que son homosexuales como sus padres. ¿Y cuáles son las formas en que podemos entender y aprender de esa diferencia de experiencia en lugar de tratar de borrarla? Creo que a menudo en la búsqueda válida de una retórica de igualdad, nos hemos enfrascado en una falsa retórica de la equivalencia y quiero alejarme de esa equivalencia y volver a la igualdad en la que podemos respetar todo tipo de familia y reconocer la profundidad de su existencia. En lo que respecta a la pandemia ha tenido 2 efectos simultáneos y preocupantes. Uno ha sido el aislar a las personas, de forma que las personas durante largos periodos de confinamiento estuvieran aisladas del resto del mundo. Y ciertamente para mis hijos me hace dar cuenta de hace cuánto escribí el pasaje que leíste. George tenía 13 años y creo que en ese momento tenía 10. Fue un periodo largo en que realmente no vieron a nadie y de estar aislados, por lo que resulta en una sensación de aislamiento y tiene efectos adversos en el desarrollo. El desarrollo no consiste solo en hacer la tarea escolar, sino también en relacionarse con sus compañeros y alcanzar una mayor madurez a medida que se entiende mejor cómo funcionan esas interacciones. Pero al mismo tiempo que la pandemia engendró esa sensación de aislamiento, también contribuyó a una intimidad extrema. Si se refugiaba con su familia, entonces había 3 o 6 o 2 o 9, cualquiera que fuera el número, que estaban probablemente viviendo en una cosa y pasando todo el tiempo juntos. Y pasar todo el tiempo juntos a menudo es muy difícil para la gente. Y la mayoría de las personas que se refugiaron con sus familias y sus familias se convirtieron en toda su realidad. Creo que la experiencia en este caso de estar aislado con su familia era más o menos lo mismo, sin importar el tipo de familia que tuviera. No tiene que explicar continuamente cómo es su familia, entonces no es tan diferente como si lo hace. Y me di cuenta de que pasé por un largo periodo en el que nadie me preguntó, espera un momento, ¿cómo están ustedes todos relacionados? En el que nadie dijo, así que ustedes dos son sus padres y cualquier otra de esas cosas que la gente decía o pregunta o le preguntaban por su madre. Sí, exactamente, así es, esa es la estructura. Eso me recuerda de otro pasaje del libro que esperaba que pudiéramos ver.
y espero que esté bien para usted leerlo. Usted cita a John Laird, quien revisó toda la investigación y la cita diciendo, una generación de investigaciones no ha logrado demostrar que los gays o las lesbianas sean menos aptos para ser padres que sus homólogos heterosexuales. Además, un número considerable de estudios sobre la situación psicológica y social de los hijos de padres lesbianas y gays no han aportado ninguna prueba de que los hijos de padres lesbianas o gays se vean perjudicados o comprometidos, o incluso que se diferencien de manera significativa en una serie de medidas de desarrollo psicosocial de los niños criados en familias heterosexuales. Y esta es una de las cosas que me encantan sobre usted y de lo que escribe y de su pensamiento. Y es que usted sabe siempre ir directo a donde se encuentran las complejidades y los desafíos y los conflictos. Usted dice, los hijos padres de homosexuales se enfrentarán, sin embargo, a 3 problemas. Primero, sus padres se habrán enfrentado a la estigma y pueden estar traumatizados por esa experiencia. Y ese trauma puede trasladarse a su crianza. En segundo lugar, estos niños se pueden sentir excluidos de lo establecido o convencional, y en el caso de los niños interraciales, de lo establecido o convencional asociado a cada uno de sus grupos raciales constituyentes. Tercero, son los campeones de una complejidad no buscada en la que pueden sentirse desiguales. La cuestión es si resolvemos estos problemas impidiendo que esos padres tengan hijos o si por el contrario tratamos de mejorar nuestra sociedad hasta el punto de que ninguno de esos prejuicios sea realmente operativo. Sin embargo, cuanta más familias variantes haya, más fácil será la experiencia de estas familias. En la proliferación y esto se remonta a lo que leía anteriormente en su escrito, la proliferación de familias homosexuales facilitó que yo tuviera una y facilitó que mis hijos fueran parte de una, pero los niños no pidieron ser los avatares de la revolución. La reforma social es una carga muy pesada para ponerla sobre los hombros de los niños. Así que espero que esté bien si le pregunto, porque va directamente a ese desafío que está en sus hombros también. ¿Cómo lo está llevando usted y cómo lo está llevando George, su hijo? Bueno, mi hijo y mi hija Blaine también lo llevan y lo llevan a su modo. Estaba trabajando en algo para lo que tuve que entrevistar a varios padres en la clase de mi hijo y entramos en un tema de sus experiencias en el colegio. Y una de las madres me dijo, quiero preguntarle cómo lidió él con este horrible episodio en los juegos, pero me sorprendió mucho y no quise decir nada en ese momento ni preguntar qué horrible episodio en los juegos, porque pensé que iba a sonar como si no supiera lo que estaba pasando con mi hijo. Entonces pensé en preguntarle a George, así que cuando vino a casa, le pregunté y le dije, al parecer fue un episodio horrible, o tuviste un episodio horrible en los juegos hace poco, ¿puedes decirme qué pasó? Y dijo, no sé de qué estás hablando. No creo que haya pasado nada horrible en el parque de juegos. Así que estaba hablando con otro padre de San Bernardo que me preguntó si George había pasado un momento muy difícil con esa cosa horrible que había sucedido en los juegos. Y esto siguió. Entonces dejé mi orgullo a un lado y empecé a preguntar a las personas cuál fue el horrible episodio en los juegos. Y la gente decía, bueno, él usaba esa palabra y ya sabes con quién estaba hablando. Y yo dije, ¿qué palabra? Y solo dijeron que era algo que no debían decir. Ninguno realmente quiso decirme qué era lo que pasaba. Finalmente mi esposo le preguntó a George, le dijo, ¿este niño en particular te llamó maricón en el patio de juegos? Porque ese era el término que utilizaban en mi infancia y en la de mi esposo como un insulto. Y parecía que era el único que se nos ocurría que podría ser tan imposible de nombrar por estos padres. George dijo, sí, él hizo eso, pero simplemente pasó. Finalmente conocimos la historia. Pero pensé, bueno, él no nos contó, incluso cuando le preguntamos directamente, porque creo que era consciente de que eso era un insulto que se había utilizado de forma hiriente contra nosotros. No es tan pertinente para él, porque parece ser claramente heterosexual.
Y por eso no sé qué tan hiriente fue para él escuchar esa palabra. Pero sabes que es diferente. Quiero decir que si a otros de los niños lo hubieran llamado así, habría sido solo sobre el niño. Cuando a George le dijeron maricón, no solo se trataba del niño, sino también de sus padres y se trataba del contexto del que vino. Y creo que eso puede ser un lugar de gran riqueza para él, pero creo que depende de nosotros como sus padres ayudarlo a construir la riqueza, a construir la imagen personal de sí mismo, construir el hecho de ser un hijo de padres gay y acostumbrarse a lo que nos pasa una y otra vez. Una vez fuimos a Canadá y nos preguntaron en el aeropuerto, ¿dónde está la madre del niño? Y yo dije, el niño no tiene madre, tiene dos padres y aquí estamos. Y la mujer dijo, todos los niños tienen una madre. ¿Dónde está la madre? Y esto fue Canadá. Quiero decir, hemos viajado a sitios mucho más difíciles y pasamos por toda la rutina. Acabamos de regresar de un viaje a Arabia Saudita. Allí quizás con menos sorpresa nos encontramos con lo mismo. Llevo su certificado de nacimiento conmigo cada vez que viajamos para que poder demostrar nuestra validez como familia. Todavía hay muchas peleas que luchar y aunque me gustaría poder hacerlo y no dejar nada a mis hijos, sé que ellos también tienen que participar en esa lucha. Y lo que puedo hacer es no solamente cuestionarlos, sino también preguntarlos sobre cómo los han llamado y preguntarles cómo se sienten al respecto y tratar de ser sensible a sus respuestas. Hay un comentario en el chat que dice que tal vez George podría estar sintiendo que debe proteger a sus padres y no quería decir nada. Y también hablabas del potencial de riqueza, así que me pregunto si podrías comentar sobre ambas cosas. Bueno, creo que George ciertamente quería protegernos y por eso no había sido muy comunicativo sobre el tema. También creo que no fue tan traumático para él como algunos de los otros padres parecen pensar que habría sido. Pero creo que hay padres cuya paternidad está más específicamente orientada en torno al tema de su sexualidad. Sus padres, que son padres que viven en un mundo que se compone en su mayoría de padres gay y que van al fin de semana de la familia gay en Provincetown cada año, que es una institución fantástica de la familia gay. Una vez fuimos y hay algunas personas para las que eso es más definitorio en su día a día que para otros. Tenemos bastantes amigos, vivimos en una ciudad de Nueva York donde no hay ninguna sensación de que tengas que aislarte dentro de una comunidad más que en otra. Tenemos amigos que son padres homosexuales, George tiene amigos que tienen padres homosexuales, pero sobre todo es amigo de los niños de su colegio y solo hay un niño de su clase que tiene padres homosexuales y ellos no son particularmente cercanos. Así que al final la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que dar como padres? Y parte de lo que tenemos que dar como padres es que hemos vivido con secretos y hemos vivido con mentiras y hemos vivido con mucho dolor interno y creo que me ha hecho algo mejor para reconocer y responder a esas cualidades en mis propios hijos. Y espero que en el mundo en general y por eso espero que la dificultad que yo pasé nutra mi paternidad, que muchos tipos de dificultades nutran muchos tipos de paternidad. No quiero decir que esto solo es cierto para las familias gay y que somos los más especiales del mundo y que todo el mundo debería tener una familia gay. Siento que cualquier estructura puede funcionar y cualquier estructura puede fallar. Y la cuestión es ver cómo funciona una estructura y luego cómo otra funciona y cómo funciona otra y ver también cómo fallan o se deshacen. ¿Sabes? Empiezas nuevamente a regresar a la riqueza con lo que acabas de decir. Una de las cosas maravillosas suyas y su trabajo es la forma en que creo que su experiencia con la depresión, así como saber que era gay muy joven en un mundo que no lo aceptaría, le ha enseñado realmente a aceptar el dolor. Ya sabe, y aceptar el dolor y averiguar cómo
como, no que usted desearía que alguien lo sintiera, sino cómo lo hace más fuerte. Hay este pequeño comentario en el manuscrito en que habla con alguien sobre su propia lucha con el suicidio. Podría haber sido un niño. Y usted tiene esta especie de comentario irónico entre paréntesis que dice, aquí es cuando ayuda a haber tenido uno o dos pensamientos sobre el suicidio. Y abordo esto porque creo que hay muchos de nosotros que estamos preocupados por la presión impuesta sobre los padres para ser perfectos, y ser perfectos significa tener niños que son ante todo felices, y al final termina por fragilizar a los niños. Cuando usted piensa que George tal vez tendrá que vivir estas experiencias adversas, pero allí hay cierta riqueza, que pienso que tal vez en parte viene de su capacidad de verlo desde su propia experiencia, de haber tenido un dolor y sufrimiento realmente abrumadores y luego averiguar cuáles son las fortalezas. No sé si decir esto es justo o si usted podría replantearlo mejor. Bueno, yo diría que has tocado un tema central de mi trabajo. Mi primer libro fue sobre un grupo de artistas soviéticos y cómo sus vidas cambiaron durante el Glasnost. Entonces escribí una novela que se basó libremente en la enfermedad y la muerte de mi madre, y luego escribí un libro sobre la depresión y luego un libro sobre la crianza de niños con discapacidades. Todos parecen temas muy diferentes, pero en realidad todos son del mismo tipo. Es decir, cómo puedes tomar lo que se le da que es imperfecto y tratar de sacar fuerzas de las cosas que están mal en ello y tratar de lograr la dignidad en relación con ello. Y encontré que está en el centro de mi propia experiencia de vida cómo puedo construir algo de valor a partir de las experiencias de gran pena y dolor. Y cuando escribía sobre la depresión, descubrí que la gente que decía que la había vivido, pero lo voy a guardar oculto y a compartimentarlo para no volver a pensar en ello, son curiosamente los que de hecho están más atormentados por ella. Y las personas que integran la experiencia de la depresión en una narrativa de vida en la que tiene sentido son los que están preparados en caso de que la depresión llame a su puerta de nuevo para soportarla, ya que la depresión generalmente vuelve a llamar a la puerta. Es una enfermedad cíclica que a veces se detiene por el tratamiento adecuado. Así que, ¿cuáles fueron las formas en que las personas que reconocieron la dificultad la superaron? Y en cierto modo, supongo que este libro es la misma pregunta. ¿Dices que somos una familia gay e igual que todos los demás, o que somos una familia racial y no hay diferencia, o cualquiera de las otras cosas que podría estar en ella? ¿O dices, estas son las experiencias que tiene nuestra familia? Mira todo lo que podemos aprender de ellas. Eso no quiere decir que tenga que elegir tener esos procesos de aprendizaje particulares, pero esos procesos de aprendizaje pueden ser valiosos y pueden llegar a ser no el tratamiento de la depresión, sino una forma de lidiar con esta diversidad de formas de familia de la que ahora estoy escribiendo, algo más alegremente. Pero sabes que pueden, en última instancia, producir niños que se comprometan con el mundo de una forma diferente que los niños que nunca han experimentado las ondas y las flechas del prejuicio y la disminución. Lo que usted dijo sobre la carga de llevar secretos o de amurallarlos en lugar de integrarlos, me recuerda otro pasaje que me pareció muy importante en este manuscrito, en el cual usted escribe: muchos homosexuales no llegaron a ser adolescentes en la adolescencia, donde estaban ocupados con la represión o la vergüenza, y por eso incluso los homosexuales que tienen hijos en la edad madura están teniendo hijos jóvenes. Estamos en un lugar diferente del espectro del desarrollo. Esto me pareció una observación muy importante. Y otra parte, aquella relacionada con guardar los secretos y amurallarlos y los costos que esto tiene. Y supongo que también de la alegría que siento en las páginas que ha escrito sobre este tipo de validación y afirmación, de inventar familias y formar las familias en las que usted y sus seres queridos están. Tuvimos un par de preguntas y una era, y creo que también se relaciona con este tema de amurallar los secretos no integrados.
Los hijos de las familias con diferencias visibles ciertamente llevan una carga. ¿Cuál es su opinión sobre la familia de un niño que pasa la prueba de las convenciones? Debe contar sobre sus orígenes más inusuales, como el uso de un donante o de la identidad transgénero de un padre. La sabiduría general a la que tiendo es que lo más fácil para los niños es no tener una gran revelación cuando son más grandes, y que es más fácil si usted le dice a ellos desde el principio, fuiste adoptado, y esto es lo que significa, o dices, bueno, yo soy tu mamá, pero a veces tu mami necesita conseguir ayuda de otra mujer para poder tener un hijo, y esta es la persona que me ayudó. Hay una variedad de libros para niños que tratan sobre estos temas de forma explícita y directa, y creo que a menudo es muy traumatizante para la gente sentir que hay algo muy básico sobre ellos que no se les ha dicho, y piensan, y ahora me lo dicen, tengo 15 años y nunca supe que había una donante de óvulos, ahora lo sé, y qué más hay y qué más tienen las otras personas alrededor mío en mente que no me han dicho, o al menos mis padres que no me lo han dicho, y por eso creo que esperar mucho tiempo puede ser traumático, y empezar muy temprano con esa información puede ser mejor. Decirlo también depende un poco de los valores sociales de la comunidad en la que uno se encuentra. Hay mucha gente en el mundo de las convenciones que se sienten incómodos con familias que son diferentes de cualquier forma. Ciertamente, al tener un padre transgénero, por ejemplo, tiene que estar preparado si comparte la información con un niño muy pequeño, por el hecho de que los niños muy pequeños no son particularmente discretos y tienden a compartir cualquier información que tengan. Entonces, esto me trae a la mente cuando estaba escribiendo sobre la diferencia entre discapacidades visibles e invisibles en Lejos del Árbol. Creo que en la mayoría de la gente piensa que es mejor no tener alguna discapacidad, pero al final llegué a pensar que es más difícil si no tienes una pierna, entonces nadie espera que camines. Pero si tienes autismo, especialmente si no tienes un autismo muy severo, la gente espera que funciones por las mismas reglas que los demás, y a menudo eso es algo que no quieres hacer, o que tal vez no puedes hacer, o que no tiene sentido para ti, y por eso no lo haces. Y la gente no piensa qué te sucede, sino que piensan, ¿por qué eres tan raro? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y así sucesivamente. Y creo que lo importante es que la gente reconozca que guardar secretos ocupa una enorme cantidad de energía, que guardar secretos dentro de su familia, guardar secretos dentro de la comunidad, y en general, aunque no todo el tiempo, si uno no pone toda esta energía en guardar los secretos, la puede poner en ampliar la visión del mundo y de la gente de forma tal que su estructura familiar se convierta en una estructura excepcional. Como dije, hay comunidades donde tener un padre transgénero sería muy difícil de comunicar, por ejemplo, las comunidades rurales en algunas partes del país. Pero esencialmente creo que la energía que se gasta en mantener secretos es una energía mal utilizada. Y lo digo como alguien que estuvo muy encerrado en mis 20, y siento que gasté una enorme cantidad de energía que podría haber destinado a la felicidad, al amor, a la cercanía. Tengo que decir que en su escritura, sin embargo, hay una manera de saborear el amor ahora y compartir lo que es realmente agradable. Y estoy muy agradecido por eso. Y estoy seguro de que cuando salga este libro, habrá muchos que lo agradecerán. Hay muchos comentarios en el chat que quería compartir con usted para que pueda tener una idea de cómo esto está resonando entre las personas. Crecí con un padre severamente discapacitado, tengo 58 años, y siempre me frustró que la mayoría de la gente pareciera sorprendida de que yo amara a mi padre y quisiera incluirlo y lo considerara un buen padre. Para la mayoría de la gente, maestros, amigos, incluso familia extendida, él no tenía identidad. Hay
Otro comentario, soy una madre soltera de 3 niños que mi esposo y yo adoptamos y yo tengo una discapacidad. Otro dice, mi hija tiene 5 años y tiene 2 medias hermanas, solo las llamamos sus hermanas, ni siquiera sabe lo que significa mitad, es un poco joven para las fracciones. En su corto tiempo en este mundo ha habido múltiples personas que intentan decirle que sus hermanas son sus hermanastras cuando ella habla sobre tener hermanas. Mucho más difícil tener una discapacidad invisible. Mi hija ha manejado la dislexia durante años y eso ha involucrado muchos desafíos académicamente. Entonces creo que hay mucha resonancia y supongo que eso sugiere que tal vez podríamos hablar un poco más sobre los desafíos para las familias que se están inventando dentro de sus propias familias, así como en su entorno, tanto a nivel de barrios en los colegios como a nivel de las políticas estatales y nacionales y a nivel de políticas en general. Y para no quedarme en el lado negativo de las mismas, ¿cuáles son los beneficios y los regalos que también hemos empezado a abordar para las familias que se inventan a sí mismas? Como bien dices, no quiero sugerir que todo el mundo tiene que salir a las públicas a lo grande y convertirse en activista. Algunas personas están interesadas en hacerlo y otras no están interesadas en hacer eso. Y algunos niños dirán, ¿puedes por favor no decirle a nadie lo que me acabas de decir? Y algunos dirán, oh, supongo que puedo decírselo a todo el mundo. Y estarán encantados de salir y compartirlo con todas las personas. Quiero decir que hay muchos enfoques diferentes y me he dado cuenta de que lo último que dije, en realidad, en la última pregunta, sonaba algo prescriptivo. Y de hecho, debo aclarar que existen muchos enfoques diferentes que pueden funcionar y hay muchos enfoques que la gente adopta. Creo que el mensaje final para todas las personas que hablan de cosas como tener un padre discapacitado está aquí. El padre de una de mis mejores amigas se quedó ciego y esta amiga me describió una oportunidad en que fue con su padre a negociar un préstamo bancario y el funcionario del banco no quería hablar con su padre, no paraba de girar la cabeza para hablar solamente con ella. Este es el tipo de cosas con las que con las que se crecen en estas circunstancias requieren mucha introspección por parte del niño para entender lo que significa ver a un padre que está siendo efectivamente borrado. Me refiero a uno de los muchos sombreros que llevo, que son una especie de sombreros en muchos temas, pero también en los derechos de los discapacitados. Yo solo tengo depresión, no tengo otras discapacidades importantes hasta donde sé, pero mirando las formas en que las personas con discapacidad son marginadas una y otra vez, tratando de entender el sentimiento en la comunidad de los derechos de los discapacitados, te dice realmente lo que estaba diciendo en la respuesta a una pregunta anterior. No solo las personas con discapacidad son iguales a las demás personas, sino que también tienen algunas experiencias horribles que nadie querría. También obtuvieron ciertos tipos de conocimiento que realmente la gente querría tener. Y quiero decir que, en última instancia, siento que todo lo que escribo es sobre la identidad y cómo su identidad lo fortalece. Por ejemplo, para los artistas de la Unión Soviética, la comunidad que conformaron ante la represión y las formas en las que defendían la libertad y la verdad frente a un régimen que se empeñaba en aniquilar esas mismas virtudes que usted conoce. Se convirtió en un motor increíblemente poderoso para que no solo hicieran gran arte, sino vivir vidas realmente muy nobles y valientes, y se necesita mucho valor para caminar el planeta y no ser como todos los demás. Pero casi nadie es realmente como todos los demás, y el valor que se necesita es en parte el valor de vivir la experiencia y en parte el valor de reconocerlo, al menos a sí mismo, y probablemente y posiblemente a las demás personas que lo rodean, incluso en particular a sus hijos. Hay un comentario que me hace pensar en esta relación entre la propia identidad con valentía en un mundo que se engaña a sí mismo sobre la existencia de algún tipo de normalidad, entre comillas. Y uno de nuestros maravillosos participantes escribió, fui criado por una madre soltera. Mis padres se divorciaron cuando tenía 5 años. Para mí fue duro crecer en los 60 con solo mi madre. Yo soy el ejemplo de un niño latchkey, esos que llegan solos a su casa. Mi mamá tenía 2 trabajos y tenía que estar sola a los 8 años. Todos mis amigos tenían una familia con un padre y yo estaba muy triste por no tener una familia típica. Puedo imaginar lo que los niños pasan en las diferentes familias que tenemos hoy en día,
La vida puede ser tan dura para ellos y eso me hizo pensar en el reto de un mundo que crea esta ilusión de que las familias son todas de una manera o que todos deberíamos ser idénticos en nuestras identidades. Creo que lo que era cierto en los 60 no lo es del todo cierto en nuestra época, pero depende de dónde está y de la comunidad a la que pertenece. Y hablo desde la posición, que en ese sentido es muy privilegiada, de alguien que vive en el centro de la ciudad de Manhattan, donde puede básicamente salirse siempre con la suya. Creo que esta experiencia de crecer con una madre soltera y de que otras personas lo vieran entonces como un tipo de familia inferior debe haber sido extremadamente doloroso y difícil. Y el propósito de lo que estoy escribiendo y lo que estoy diciendo ahora y el trabajo que hago en todo el mundo es tratar de llevarnos a un punto en el que las diferencias sean menos difíciles, sean menos pronunciadas y menos severas. Eso es realmente lo que espero en última instancia poder hacer y tal vez pueda o no hacerlo, pero usted sabe que es todo una cuestión de grados para que la gente se sienta a gusto con las formas en que son diferentes y las formas en que su familia es diferente. Y es muy difícil de hacer si tienes una comunidad que se resiste a cualquier posición que esté tomando respecto a ese tema. Esto nos lleva al punto de partida con respecto a la experiencia opresiva de las familias LGBTQ que creo que tienen que adoptar la postura que básicamente sería la misma, de manera que se borran las diferencias importantes, algunas de las cuales pueden ser desafíos, muchos de los cuales pueden ser cosas que celebrar. Y en su libro usted habla de las formas en que los padres LGBTQ son similares en muchos aspectos a las familias heterosexuales y también las formas en que son diferentes y a este respecto escribe. Las nuevas estructuras familiares son diferentes de las convencionales, no somos inferiores, pero no somos iguales. Y negar el matiz de esa asimetría es mantenernos tan atrapados como cuando nuestros matrimonios y familias eran imposibles. La aquiescencia con las normas históricas sigue siendo comúnmente reconocida como la esencia de la buena crianza de los hijos. Pero yo destacaría el mismo poder de las rupturas imaginativas con la tradición. Así que los padres homosexuales también tienen derecho a la diferencia. Las formas en que mi familia y yo nos amamos son tan radicales como profundas. Tus palabras son increíbles, tus palabras son grandiosas. El amor en letra cursiva es un término general. Solo ampliando el conjunto de particularidades que abarca, podemos seguir vitalizándolo. Háblenos de la ruptura imaginativa con la tradición y sobre el amor en sus diferentes particularidades y cómo las vitalizamos. Bueno, quiero decir que es una especie de gran proyecto para la cultura en general, en un momento en que vivimos, que creo que la cultura está muy dividida entre la gente que quiere que sigamos avanzando hacia una mayor apertura y aceptación y la gente que realmente quiere cerrar la apertura y la aceptación, incluso que ya existe. Y creo que la naturaleza dicotonómica de la sociedad se revela en la polarización y se debe en parte a los medios de comunicación y se demuestra por las formas en que los dos partidos políticos tienen tan diferentes preocupaciones en las que centrarse y ciertamente se manifiestan en los argumentos que existen ahora sobre si se anula el caso Roe contra Wade, lo que probablemente ocurra muy pronto. Cuando estuve trabajando en Afganistán, tuve muchas experiencias profundas, pero una de las experiencias más impactantes que tuve fue cuando estaba sentado con alguien y me estaba mostrando un viejo álbum de fotografías y en estas fotografías estaban muchas mujeres en minifalda caminando alegremente por los bulevares de Kabul y pensé que no es que estas personas que están usando burkas, que ha sido históricamente
y desde siempre la forma de reprimir a las mujeres es algo que ocurrió después de la liberalización. Así que siento que hay una batalla tanto para aumentar el número de formas en las que las personas pueden formar familias y ampliar nuestra comprensión de la propia palabra familia, en la que, por ejemplo, la mejor amiga de mi madre es efectivamente mi tía, pero no era realmente mi tía. Y se usa la palabra tía y así en muchos otros casos. Creo que tenemos que entender que hay una necesidad de proteger cualquier cosa que hemos conseguido, así como a seguir trabajando para avanzar. Y me siento afortunado, porque si hubiera nacido 25 años antes, nunca hubiera tenido una familia y tener hijos ha sido la gran alegría de mi vida. Durante muchos años, cuando era más joven, me torturé con la idea de que no podía tener una familia a no ser que pudiera casarme con una mujer y suprimir el resto de lo que era. Y porque realmente quería tener hijos, lo intenté. Y al final decidí que no podía vivir en una relación en la que esencialmente estaba siendo deshonesto conmigo mismo y por lo tanto deshonesto con quien quiera que estuviera. Por algún tiempo tuve novias y fueron increíbles, pero al final creo que tenemos que ser honestos con lo que somos y tenemos la responsabilidad colectiva de tratar de garantizar que el movimiento continúe hacia adelante en lugar de deslizarse hacia atrás. Para los padres específicamente, en nuestro trabajo en Braselton Touchpoint Center, tenemos este enfoque principal en elevar la sabiduría, el conocimiento y la experiencia de los padres. Y usted escribe, usted sabe menos de lo que piensa. El refuerzo constante de esa lamentable idea se ha convertido en un tambor en la crianza de los hijos, ya que los libros de consejos de todo tipo populan como las setas después de la tormenta. Este tipo de literatura se propone reorientar su vida diaria con su hijo, generalmente con reprimendas respectivas y ejercicios optimistas con respuestas que suenan fáciles, pero que a menudo son imposibles de poner en práctica. Cualquiera que haya creado un niño sabe cómo se siente el asalto de la abundancia de estos consejos. Es triste que te digan constantemente que si hicieras o hubieras hecho algo ligeramente diferente, los problemas de tu hijo desaparecerían y tendrías a través de la alquimia de la crianza de un niño feliz, de un niño que es feliz, se comporta bien y no es violento, es bueno en matemáticas, es bueno en matemáticas, está motivado, popular y es delgado. Así que si volvemos a las particularidades del amor y de la ruptura imaginativa con la tradición, hay cosas que son iguales y diferentes para los padres LGBTQ al enfrentarse a ese tambor de los consejos de los padres que hace que todos los padres se sientan como expertos, pero que no son un experto. Pues hay mucho material por ahí que argumentaría especialmente que aceptan que tal vez dos mujeres pueden criar a los hijos bien, pero la idea de que dos hombres pueden hacerlo y que no es necesario tener una figura materna en la vida de un niño sigue siendo una discusión constante y es una discusión difícil de ganar. Y es que existen listas interminables de consejos sobre la crianza, el apego y todas estas cosas que no voy a abordarle. Creo que la gente sabe cuánto hay por allá afuera. Lo que dije fue, por supuesto, una variación de la famosa línea que abre el libro del Dr. Spock que determinó lo que era la paternidad en los 50, que dice, usted sabe más de lo que cree. Y siento que gradualmente esa noción, que fue muy valiosa y que fue parte del porqué de sus libros, tuvieron un efecto tan positivo en la gente, que ahora son muy anticuados y han sido dejados de lado por una industria de la autoayuda que suele ser una industria de la autoayuda interesada, no tanto en asegurar que todo vaya muy bien para sus hijos, sino en concentrar su esfuerzo en asegurar que los niños son criados de manera que se ajustan a un conjunto particular de normas. Hay algunos grandes consejos y voy a admitir que cuando comenzamos con la crianza de los hijos no sabíamos mucho al respecto y la verdad es que me molesta el sistema en el que su hijo solo tiene una edad solo por un año. Mi hijo acaba de cumplir 13 años y siento que si hubiera tenido 12 por 2 o 3 años, le hubiera ganado a los 12 y habría estado listo para los 13.
Pero siento que esta cosa donde cada año de repente es un año mayor es difícil, ¿sabe? Es un reto y es realmente difícil. Y uno busca el consejo de los expertos para ver cuáles son los errores que podría cometer y cuáles son las formas en las que podría hacer las cosas. En cierto modo, mi libro no será un libro de cómo ser padre, sino será un libro sobre la crianza de los hijos y tal vez pueda ser leído dentro de ese contexto, pero creo que en última instancia la gente dice que, que el amor hace una familia y esa es una línea encantadora y ha sido una gran cosa para poner en botones que pueden llevarse en su solapa, pero en realidad creo que el amor más muchas otras cosas es lo que hace la familia. El amor más la dedicación, más el tiempo, más la concentración, más todo ese tipo de cosas. El amor es la base, sí, pero hay muchas otras cosas que están involucradas. Los padres tienen diferentes habilidades y vulnerabilidades, y también los niños. Algunos de nosotros somos afortunados y tenemos hijos fáciles, y algunos no son. De nosotros somos menos afortunados y tenemos hijos que son difíciles de entender y que se están refrenando en todo tipo de formas profundas, por lo que esa división, y uno tiene que ser compasivo con las personas que están luchando. Es duro ser un padre y es especialmente difícil, y no hemos tocado mucho este tema, pero espero hacerlo en este libro y lo hago normalmente en mi trabajo, que es duro para los padres sin medios y a menudo para los padres de color es diferente, lo que es difícil para aquellos de nosotros que llevamos una vida más fácil y cómoda. Si eres madre soltera de 3 hijos y tienes 2 trabajos, es difícil. Como alguna persona escribió, es extremadamente difícil para el niño y extremadamente difícil para la madre también, que presumiblemente quería proporcionar a su familia y a su hijo lo mejor que podía. Y creo que tenemos que ser conscientes de esas dificultades y responder a ellas con compasión y acogida, en vez de decir, me alegro no vivir allí y tomarlo desde esa perspectiva. Sabes, esa es una de las cosas que le mencioné antes que realmente apreciaba sobre su manuscrito. Es la conciencia constante de los lentes y la perspectiva a través de los cuales ve este tema y de los privilegios que tiene, de su sensibilidad. Y creo que conoce la honestidad brutal del autoescrutinio con respecto a lo que no puede ver, lo que no puede entender y los límites de lo que se puede entender. Y esto es una especie de transición a una pregunta que tenemos sobre la dificultad que pueden tener las familias cuando tienen una interseccionalidad en su estructura familiar, como una pareja indocumentada del mismo sexo o una familia multirracial transgénera. Tal vez pueda hablarnos de esto antes de que lleguemos a nuestra última pregunta sobre sus sueños y sus esperanzas para el futuro y su llamada a la acción. Bueno, creo que la interseccionalidad complica las cosas considerablemente y quiero decir que uno puede tener sentido de humor al respecto. Hubo alguien a quien entrevisté cuando estaba en Inglaterra y quiero decir donde vivo por poco tiempo y porque la mayoría del tiempo estoy en Nueva York, y ella me dijo, se me acaba de ocurrir que si ya soy judía, también podría ser lesbiana. Esa fue su actitud, pues ya estaba lidiando con ser diferente en una sociedad que es algo antisemita y podría apostarle así a todo y ser completamente diferente. Pero hay grupos de apoyo de un tipo u otro, y no me refiero solo a los grupos organizados en línea o en los grupos en que se sientan en el sótano de una iglesia, pero hay un apoyo de un tipo o de otro para la mayoría de los tipos de diferencias que conozco y de las que voy a relatar. Hay menos estructuras de apoyo para las personas que representan 2 de los temas que he abordado. Por ejemplo, si has sido adoptado en una familia polígama y enfrenta la adopción y la poligamia, es una situación. Si nació con la ayuda de la reproducción asistida y es gay, otra situación. Quiero decir que hay muchas de estas situaciones y podría catalogar aún más muchas de ellas. La cuestión es si está en estas situaciones, ¿cuál es su identidad? Y mucha gente parece pensar que tiene que asignarse una identidad concreta y decir que soy mayoritariamente gay, pero también soy interracial, o soy mayoritariamente esto, pero también soy algo de esto.
Pero en palabras del Grupo de Trabajo Nacional LGBTQ, donde sirvo en la Junta, deben ser todos ustedes todo el tiempo, que es lo que hemos afirmado que aspiramos, y eso es lo que creo que la gente debe aspirar, y por lo tanto necesitan el reconocimiento de todas de las cosas que están pasando en ellos en lugar de sentirse bien. Y voy a hablar con el grupo de apoyo gay el miércoles, ya hablaré con el grupo de apoyo interracial el jueves y trataré de ser realmente gay el miércoles y realmente interracial el jueves, que no es una gran forma de vivir. Si puede integrar su identidad en algo sólido y coherente, creo que es mucho mejor. Todos ustedes, todo de mí, todo de nosotros, todo el tiempo. Me encanta que haya algo tan liberador sobre esto a donde usted nos lleva. Para nuestra última pregunta, para escuchar su llamada a la acción, quiero leer un último extracto de su manuscrito, Quien mece la cuna, en el que tan conmovedoramente acierta sobre la conexión que hace entre ser padre, que es, que es gay, y todos ustedes, y su activismo por los derechos LGBTQ, y en tantas otras cosas que escribe. He vivido una vida que no ha sorprendido a nadie más que a mí, y me ha plantado problemas legales y éticos, pero también ha sido una forma, la corriente descendente, producto de una lucha por la liberación que ha sido mi misión más profunda. Tener hijos crea un imperativo de seguridad que es inimaginable hasta que llegan. Es decir, que si no tuviera ya hijos, me daría miedo tenerlos. Así que aquí paso a otro extracto en el que hago la conexión. Así que cuando les leía por la noche o inventaba historias después de apagar las luces o me involucraba profundamente en su escuela, no era solo porque esas actividades fueran divertidas o significativas, era también porque esperaba que les proporcionaran una armadura para la difícil vida en la que los había introducido. Cuando me involucré en el activismo LGBTQ, sirviendo durante décadas en la Junta del Grupo de Trabajo Nacional LGBTQ, lo que hice no solo para tranquilizarme a mí mismo, sino también con la esperanza de crear un mundo más seguro para ellos. Así que en nuestros últimos minutos juntos, díganos qué papel podemos desempeñar todos para que el mundo sea más seguro para sus hijos y para todos nuestros niños y todo tipo de familias. Bueno, quiero decir que las respuestas son las que se han insinuado en algunas de las respuestas que ya he dado, pero esencialmente creo que es acoger a las personas que provienen de diferentes contextos y experiencias y hacerlo de forma deliberada y consciente. Hace 6 años, mi esposo George y yo acogimos en la familia a Ian, que es un refugiado libio que había tenido que huir del país, y era alguien a quien había conocido brevemente cuando estuve en Libia, y ha estado viviendo con nosotros durante los últimos 6 años, desde que llegó, y pensé que era importante hacer eso, no solo porque era una buena persona y sería bueno para él, sino también porque pensé que era bueno que mis hijos crecieran entendiendo que esto es parte de lo que hacemos. Tenemos ventajas, tenemos privilegios. La gente en otros contextos no tienen esas ventajas y privilegios. Creo que es lo mismo que motiva a las personas que están haciendo un trabajo realmente bueno dentro del sistema de adopciones, aunque está roto. Creo que es lo que modelamos en nuestros hijos, es cómo les hablamos de estos temas. Es cuando su hijo llega a casa y dice algo que suena a prejuicio, no solo decirle que no debería decir eso, sino tener una conversación sobre por qué no decirlo y cómo no decirlo. Y creo que es una cuestión de estar comprometido profundamente con el mundo, tanto como puede estarlo, y estar tan comprometido no solo en nombre de la gente como usted, sino en nombre de la gente que no es como usted. Y por lo tanto, mucho de lo que puede incomodar el hecho de que son diferentes a usted, sabe que debe tratar y que cuando algo lo incomoda, tiene que preguntarse por qué él me incomoda e intentar no sentirme incómodo en lugar de decir me incomoda y simplemente salgo de la habitación en este momento. Entonces creo que el gran mensaje no solo es la tolerancia, sino también la celebración de la variedad de la experiencia humana. Empecé diciendo cómo los participantes se darían
cuenta de la suerte que tenemos de tener un poco de su tiempo con nosotros. Yo estoy pensando en George y la pequeña Blaine y Haas y la suerte que tienen de estar en la mesa contigo, tener este tipo de conversaciones con usted. Así que muchísimas gracias, Andrew Solomon. Usted tiene muchos libros por escribir al mismo tiempo, pero todos estaremos muy ansiosos de leer el libro Quien mece la cuna. Gracias y tal vez pueda volver para hablar con nosotros sobre otro libro en el que está trabajando sobre el suicidio de los niños. Así que antes de irnos, solo quiero contarles a todos que volveremos con otra conversación para aprender el 11 de mayo con Sesame Workshop y nos hablarán del trabajo que están haciendo con los niños que huyen en zonas de conflicto y y cómo ayudan a los niños y las familias a reubicarse en comunidades en los Estados Unidos. También el lunes tendremos otro episodio de nuestras familias LGBTQIA2+, que ahora es una serie de 6 partes. Los invitamos a unirse el próximo lunes a una o a todas ellas. La crianza de los hijos cuando se es negro continúa el 2 de mayo y el 16 de mayo, y el 28 de abril tendremos una sesión informativa sobre nuestro apoyo a la participación de los padres, y el 3 de mayo únanse a nosotros para la sesión de Familias en Recuperación, puntos importantes en el contexto del trastorno de consumo de sustancias. Gracias a todos por acompañarnos de nuevo. Muchas gracias, Andrew Solomon. Esperamos verlo pronto. Por favor, cuídense mucho. Adiós.